Buena gente, ¿cómo va? En este video y en este stream, que va a estar recortado probablemente, voy a mostrar cómo hacer mapas de pases, que son unas visualizaciones bastante buenas. Esto es lo que es el fútbol, son muy usadas, eh, que muestran la correlación de los jugadores y de los pases en ciertos momentos de cada partido o por momentos particulares o mostrando facetas de juego en ataque o en defensa. Sirven para mostrar las conexiones que había entre los distintos jugadores del equipo, con qué ofensa, y también se le pueden ir agregando distintos parámetros a eso, ¿no? Entonces yo eso lo hago bastante seguido en mi cuenta de la Liga Argentina Stats, que básicamente les muestro un mapa de pases que hago yo, que estos son por momentos de partidos, o sea, cada uno representa las conexiones y entre los jugadores en cada uno de los partidos. En este caso, o sea, pueden ver como, bueno, acá yo tengo las referencias, tipo, si uno de los, cada nodo representa un jugador, en el cual acá abajo está el apellido. Cada uno de los nodos es el jugador. Si el color del jugador es más oscuro, es que generó más peligro en ese momento del partido. Y a más grande el nodo, más cantidad de toques hay. Entonces, sirve, es una representación gráfica de muchísimas cosas a la hora de ver un partido de fútbol. Por ejemplo, la forma en la cual salió Lanús los primeros 23 minutos, con Trojansky muy tirado de extremo, y se ve que Díaz casi no tocó la pelota, lo tocó muy abajo. Díaz, que tiene que ser el 9 de Lanús, ¿no? Y después Esquivel, Fernández y Pérez, siendo un triángulo. Lanús juega con 4-3-3. Entonces, Esquivel, Fernández y Pérez, Fernández siendo el 5, se ven como los dos están ocupando el medio. Y acá se podría ver como, bueno, la forma del 4-3-3 con los dos laterales pegados a los extremos. Es algo que se repitió mucho en Lanús. Entonces, después se ve como al final del primer tiempo el equipo estuvo un poco más angosto, en el cual Esquivel perdió influencia porque tocó menos la pelota y los laterales se cerraron un poco más. Díaz sigue acá metido en el medio de la cancha y Trojansky estuvo muchísimo más cerrado. Entonces, esas conclusiones se pueden sacar de los mapas de pases porque muestran las posiciones promedio de los jugadores en cierto momento, y después también se podría ver que la conexión más ocurrente fue o de los al principio del partido de los laterales con los extremos, en este caso, y después al final del primer tiempo se ve que hubo muchas más conexiones porque la intensidad de las líneas son mucho más grandes. Café Aguirre con Aguilar y después con Facundo Pérez, se nota como las líneas están un poco más. Y después, bueno, sí existen ciertas, o sea, al segundo tiempo lo mismo, el equipo un poquito más desorganizado. Acá se puede ver que el jugador que generó más peligro al principio del segundo tiempo fue Pérez, Facundo Pérez. Y así sucesivamente con los distintos modos de juego. También se puede ver el de Vélez, que el de Vélez, como se básicamente el partido que estamos viendo fue un 1-0 donde ganó Vélez, y Vélez metió el gol al final del minuto 40 del primer tiempo, y todo el segundo tiempo jugó a retroceder, a no tener la pelota, a dejar que la tenga Lanús y a ver cómo le llegaban. Entonces se ve como básicamente casi en los últimos 30 minutos no conectaron pases entre ellos. Se nota muy claramente. Y los jugadores no tuvieron acciones. O sea, eso también depende un poco de cómo armes el mapa de pases, ¿no? De cómo consideres que es una conexión o cuántas veces un jugador tiene que tocar la pelota para que aparezca. En fin. Entonces, con eso un poquito visto, el mapa de Lanús, como todos tocaron la pelota un poco más al estar atacando constantemente, aparecen más. Pero bueno, eso es como una overview de lo que es el mapa de pases bueno, en lo que es el fútbol en general. Y vamos a ver cómo calcularlo en Python. Que se repuede, hay como distintas alternativas para hacerlo. O sea, yo voy a mostrar probablemente la que usé yo, la que aprendí yo, que es sale de un video de Mackay Jones, como siempre, como aprendí todo de ese pibe, un fenómeno, que también lo voy a dejar en la descripción o en algún lugar para que lo puedan ver, en la cual él tiene una forma particular de cómo calcularlo, que es, o sea, el fin, o sea, lo que es en sí, es una cancha, básicamente, o sea, una cancha cualquiera, en la cual vos o sea, en la cancha podés generar lo que se llaman scatters o nodos o los gráficos de dispersión, ¿no? Que bueno, ya lo vimos con lo que es el mapa de toques y todo eso. Pero bueno, vos en la cancha, acá, para que pongo una vertical, ¿no?
Vos acá lo que podrías hacer es, de cierta manera, generar distintos nodos con los distintos jugadores. Distintos nodos con los distintos jugadores. Por ejemplo, si yo hiciera que un jugador, el scatter, esté en el 50-70 de AX a X, ¿no? Y después otro jugador esté en el 40-80 y ahí me van a aparecer los dos. Entonces, entre cada una de estas conexiones, yo lo que podría hacer es decir, bueno, pitch line o lines, y que sea, el principio sea el 50-70, que es el primer nodo, y el segundo, o sea, el fin, que sea 40-80, para, bueno, me olvidé la X, para yo así tener una línea entre ambos jugadores. Y esto es el principio básico de lo que es el mapa de pases. Tipo conexiones entre dos nodos dentro de una cancha, dentro de un plot básicamente. Entonces yo esto lo voy a intentar replicar para todos los jugadores dentro de la cancha. Pero primero lo que tengo que saber es, bueno, en un partido, quién fue de los jugadores el que hizo el pase. Porque lo que se mide acá en las conexiones son los pases. Entonces hay que ver primero lo que son los pases. Quién fue el jugador que hizo el pase y quién fue el jugador que recibió. Porque en el otro gráfico se veía que las flechas estaban orientadas. No es que era una conexión bilateral. Sino que cada una de las conexiones entre los nodos es unilateral. Va desde un jugador al otro. Y si el otro jugador se la devuelve, es otra flecha. No es la misma. Entonces, bueno, de esa manera acá se podría usar lo que son unas arrows en vez de lines. Y así tengo mucho más claro de que, bueno, esta conexión se está dando desde el jugador azul hasta el otro jugador, ¿no? Entonces, esto es lo que yo voy a tener que replicar para todos los jugadores dentro de un partido de fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué partido voy a usar yo? Voy a usar la vieja y confiable API de StatsBomb, que yo ya se las he pasado varias veces, o sea, lo usé en 40 millones de videos hasta el momento, pero nunca está de más decir de que con las competitions de la API StatsBomb, que es una librería que yo acá tengo importada, yo puedo entrar a las competitions, sacar de las competitions los matches, en el cual el competition ID 43 y el season ID 106 es el mundial de Qatar 2022. Entonces, en ese sentido, yo acá voy a sortear values por match date. Para lo que a mí me interesa es obtener el valor del match ID, esta columnita, de la final entre Argentina y Francia, porque ese es el ejemplo que más me gusta. Entonces, yo ahí voy a llamar de la API StatsBomb a la función events, donde yo voy a pegar el match ID y ahí voy a tener claramente el data frame de los eventos del partido del mundial, ¿no? Cuando cargue van a verlo. Suele tardar entre 8 y 10 segundos. Así que nada, bien. Acá vamos a tener, obviamente, bueno, yo esto debería haberlo definido como partido en un data frame, así era más fácil. Pero yo lo que primero voy a ver son las columnas. Después voy a ver también un poquito lo que es el encabezado del data frame. Así lo vamos viendo un toquecito para entender cuáles son los pases y cuáles son las mejores maneras de poder hacer el mapa de pases. De ahí yo lo que tengo, o sea, lo que podría hacer es separar primero el data frame para entender cuáles son los pases que se ven en el data frame, o sea, y de qué manera StatsBomb identifica los pases hechos, los pases completados, qué jugador hace el pase y ver si existe la manera de entender cómo o sea, si existe una manera de que la misma API de StatsBomb nos devuelva quién recibió el pase. A veces pasa, a veces no. No es el fin del mundo. En el caso de que no esté, se puede calcular como lo vamos a ver. Porque un spoiler es de que efectivamente esto no tiene quién recibió el pase, o al menos hasta lo que yo vi. Así que nada, bien. Vamos con partido, que acá sigamos en las columnas del partido. Vemos de que existen muchas columnas denotadas por los pases, que a mí lo que me va a importar es, primero, el player, ¿no? Para ver qué jugador hizo el pase. El pass outcome, que es esto, vamos a ver qué denota, o sea, que es básicamente cómo terminó el pase que se hizo.
Y después vamos a usar la location, que es de donde se inició el pase. Y después el pass end location, que es de donde se terminó el pase. Y yo con eso voy a estar ok, sinceramente. O sea, puedo tener el partido y después voy a tener pases partido, en el cual yo, bueno, lo primero que tenemos que ver es cómo se denota un pase, ¿no? Porque pass outcome, ponele, bueno, en este caso hay muchos que están en AND, pero si yo le hago value counts, vamos a ver de que hay muchos, o sea, no me da los completados, sino que me da los que no fueron completados, de cierta manera, ¿no? Entonces ahí eso es medio un bardo, pero si yo veo el type de los eventos que están en el partido, vemos de que se puede filtrar por pases, ¿no? Ahí es donde yo voy a usar el data frame de pases partido para definir y filtrar. En el partido, dame todos los que el type sea igual a pass, ¿no? Porque está definido de esta manera acá. Entonces yo ya con eso voy a tener mis pases partido, que va a tener el mismo shape que acabamos de ver ahí, 1263. Entonces, bueno, yo acá ya tengo los pases y solo me interesan los pases por ahora. Después podré tener el partido y hacer otras cosas, pero sí, ahora lo que me preocupa son los pases. Lo que voy a necesitar hacer son dos cosas. Una, entender los pases que son completados, porque las conexiones se hacen sobre pases completados, no sobre pases que no se completaron. Porque ahí la teoría lo que te marca es de que cómo sabes a quién se le incompletó un pase, o sea, a quién no le llegó el pase. Entonces, solo las conexiones, las flechitas que aparecen en los mapas de pases, se hacen con los pases completados, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí es donde entra el pass outcome, que como ya vimos, bueno, acá en pases partido no va a cambiar mucho. Hay incomplete, out, unknown y pass offside. Que todo esto, vamos a tomarlo como si fuese un pase que no se completó. Entonces, si hacemos un data frame de completados, que ya vamos a ver para qué nos va a servir mejor, vamos a usar pases partido, donde el pass out is null, que me marca si es nulo o no, porque todo lo que no está acá es que está nulo. Entonces, donde is null sea verdadero. Entonces, esto lo que va a hacer, bueno, les muestro un toque antes de definir el data frame. Esto lo que va a hacer es darme las 994 filas en las cuales los pases sí fueron completados, ¿no? Bueno, entonces ahí yo ya voy a definir el data frame de completados. Y bueno, y de ahí yo podría redefinir el completado con lo que les había mostrado, el location, el pass end location. Acá lo que vamos a hacer es, bueno, como acá ya vimos, location es un array, como siempre pasa en todos estos casos de StatsBomb. Entonces bueno, primero, más fácil va a ser hacerlo para todo el partido y después redefino todos los data frames. Para así me queda el location y el pass en location tipo ya separado para todo lo que yo quiero usar. Entonces si yo hago de partido, poneme X e Y. Si yo quiero hacer que partido location, en este caso lo tengo que definir como columna, apply, y yo unas series de pandas, ¿no? A ver, si yo hago esto, esta función lo que debería hacer es dividírmela en dos columnas, la location. Porque como location es un array, esto, claro, ¿ven? Bueno, en este caso hay mucho NaND, pero es porque algunos no tienen. Pero si yo acá le pongo completados, van a ver como cada una de las que se separan sí tienen un valor, ¿no? Entonces, bueno, esto yo había dicho que es partido, y acá defino el partido. Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero acá le voy a agregar un end y un pass en location, ¿no? Así yo ya en el partido, bueno, esto lo voy a hacer más arriba, para así después puedo definir todo más tranquilo, ¿no? Si yo hago esto acá, como yo ya tengo el partido, después defino de vuelta, o sea, todos los data frames que seguían. Y si vamos a completados, bueno, acá va a aparecer. No, pero porque no puse X e Y. Bueno, en fin. Player X e Y. Bueno, en este caso no se me completó, pero ahí, bueno, ya se ve que están las dos columnas por separados. Y bueno, acá, ya con esto, ya puedo hacer, tipo, gran parte de lo que les había mostrado al principio, ¿no? Tengo como las 4 coordenadas en las cuales
los jugadores, tipo, empiezan y terminan pases. Pero, acá yo, tipo, primero, ya tengo, o sea, tengo todos los jugadores, no lo tengo agrupado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que definir, o sea, tendría que agrupar, tipo, todo este data frame por player, ¿no? Y a eso calcularle la media. La media, ¿no? Porque la media de los, o sea, la media de los movimientos y de los pases denota en dónde el jugador estuvo parado dentro de todo. Entonces, ahí yo voy a usar X e Y y en X y en Y. En realidad me interesa nomás los primeros dos para entender en dónde en la cancha estuvo parado, ¿no? Entonces, acá ya con esto, yo tendría un data frame en X, en Y, que para cada uno de los jugadores yo pueda saber más o menos en dónde estuvieron agrupados. Lo que me queda por hacer, básicamente, es de que completados, yo acá lo tengo, no tiene un receptor, tipo una columna de receptor. Entonces, yo tengo que hacer la columna de receptor, básicamente. Que eso se soluciona. O sea, lo primero que voy a hacer es hacer la columna de pasador, que lo voy a llamar como el player, básicamente, el jugador que hace el evento. Y después, completados receptor, voy a hacer una columna que sea completados player, pero shift -1. Esto lo que me va a hacer es de que, para que les muestro, completados GA 5 y les voy a mostrar el pasador y el receptor. Lo que yo tengo que hacer después, para entender mejor el pasador y el receptor, porque StatsBomb no me lo da, es ahí justo abajo de cuando definí el location y el pass en location, puedo definir una columna de pasador que sea el player en el partido, y después el player -1, que lo que te hace el shift -1 es básicamente a la columna de player la baja un bloquecito y la deja ahí, ¿no? O sea, para que puedan ver, les voy a mostrar. Ven, el último elemento me lo deja en none y la columna entera es como uno para arriba. Esto me va a servir para poder entender quién fue la persona que receptó ese pase. Porque lo hago acá porque la persona que sí, el pase fue completado, el receptor fue el que hizo la aproximación en el partido. Entonces yo con eso voy a tener la información de quién fue el que recepcionó el pase. Es una manerita para poder sacar esto, básicamente. Y nada, de acá defino lo mismo, Tuki, y ya voy a tener la columna, vamos a tener completados con la información de el pasador y del receptor también, ¿no? Acá sí, esto tiene un poquito más de sentido. Antoine Griezmann, Tchouaméni, tipo todo de Argentina para Argentina, de Francia para Francia en este caso. O sea, yo lo que tengo que hacer es entender acá en el partido, o sea, si quiero hacer, ponerle, en este caso quiero hacer solo el mapa de pases de Argentina, ¿no? Entonces yo acá puedo definir, tipo en partido, en el mismo partido, puedo definir, bueno, en pases partido mejor. Así no reutilizo todo el data frame, ¿no? Entonces yo acá podría definir que además del partido, el team que sea Argentina, ¿no? Bien escrito. Y bueno, acá van a ver de que el shape me baja un poco. Me baja a 163. Pero acá, bueno, yo voy a hacer nada más el mapa de pases de Argentina, básicamente. Entonces, bien, ya vimos todo esto. Tenemos acá todos los jugadores argentinos y sus ubicaciones en promedio. Y vamos a tener, tipo, los completados, el pasador y el receptor. Esto, obviamente, si quieren lo pueden hacer de a dos, pero bueno, es más fácil hacerlo de a uno y plotearlo todo en uno. Entonces, nada. Lo que podría hacer es, ¿no? En completados, entender cuál es el type que me demuestra una sustitución. Bueno, en realidad en partidos. Porque claro, completado solo tiene pases. Mala mía. Partidos no está definido. Partido. Y acá vamos a ver de que está el campo de substitution. Que hubieron 13 en la final del mundial. En el cual yo voy a poder decir, bueno, en el partido, tráeme los que en el partido el type fue igual a
substitution. Bien, ¿no? Y además, bueno, en este caso yo estoy planteando solo para Argentina, entonces voy a decir que el partido del team sea igual a Argentina, ¿no? Bien, entonces yo voy a tener esto. Y yo sé que hay una columna que se llama minutes. Y acá voy a tener como los valores en los cuales Argentina hizo sustituciones, ¿no? Entonces, para yo hacer el mapa de pases del equipo titular, el equipo que en teoría debería haber jugado más tiempo, salvo para Francia que hicieron cambios a los 20 porque no podían más, voy a agarrar el primero, ¿no? Entonces, yo ahí voy a definir como first up o como primer cambio, lo que sea, a este numerito de, bueno, cuándo fue el primer cambio del partido para Argentina, para después poder hacer un data frame que me corte hasta cierto momento porque si no el mapa de pases me queda con 15 o 16 jugadores en la misma cancha y no tiene sentido. Así que vamos a hacer eso en el mapa de pases de Argentina hasta el primer cambio, que es lo que normalmente se hace cuando se ve un mapa de pases. O sea, se hace hasta el primer cambio, bueno, al menos debería estar escrito en algún lado, ¿no? Eso. Tengo el first up. Lo que voy a hacer ahora es definir, bueno, como les había mostrado, en completados puedo yo agrupar por jugador. Y acá voy a usar una función que se llama ag, básicamente, que lo que te hace es dejar, bueno, te deja agrupar y hacer columnas, o sea, columnas de operadores en base a las columnas que están. Entonces, en este caso yo puedo hacer la columna X, que sea el promedio, y después yo tenga la columna Y, y acá es donde el ag funciona muy bien, que me haga dos columnas con operadores en base a la columna Y. Una que sea el promedio y la otra que sea el count. Que el count me va a decir cuántas veces ese jugador apareció. Que es básicamente cuántos toques o pases realizó en este caso. Y esto lo que me va a dar es que rompí. Porque el jugador no existe. Me lo estaba confundiendo. Lo vamos a hacer como player. Bien. Y acá yo voy a tener la cantidad de pases. En este caso. Pases completados, ¿no? Obvio. Bien. Y voy a tener también las posiciones de cada uno. Entonces, con eso es lo que me va a ayudar a mí a poder plotear mucho mejor. Entonces yo acá voy a meter esa columna, esa data frame, porque yo a esto lo voy a llamar average locations, ¿no? Defino la columna, tuki y listo. Tengo en la posición X promedio, Y promedio y la cantidad de toques de los jugadores, o sea, la cantidad de pases completados de los jugadores en el partido. Y yo esto lo voy a poder recontraplotear bien piola, ¿no? Bien, entonces yo ya con eso, acá empieza la magia, empieza tipo a volar. Empieza del mapa de pases. Bien, yo a esto de completos, para poder entender las conexiones y la cantidad de frecuencia que hubo, completos, yo lo puedo agrupar por el pasador y además el receptor, ¿no? Completados es, no completos. Bien, entonces, bueno, esto se puede agrupar. Yo puedo hacer de que a la columna de ID, porque a mí lo único que me importa ahora es, o sea, hacer un puente. O sea, se podría usar X, se podría usar Y. Voy a usar la columna de ID porque es la más fácil. Yo acá voy a tener tipo un data frame que me demuestre, primero, para el pasador de Alexis McAllister, cuál fue la conexión con Enzo Fernández, que acá me dice que es 12, ¿no? Voy a ponerlo esto un poquito más piola. Acá. En este caso, vamos a tener que la conexión con Enzo Fernández pasó 12 veces, la conexión con Acuña 6, la conexión con Messi 7. Entonces, hasta ahí, todo bien. Bueno, no rompí nada. A esto lo voy a llamar como pass between. Porque va a ser básicamente la cantidad de pases que se dieron entre los jugadores. Bien, entonces de ahí yo lo que puedo hacer es al pass between renombrarle, o sea, porque ID no se entiende, básicamente, o sea, la columna que va a quedar es ID. Entonces, con la función de rename la voy a llamar pass count, que básicamente es la cantidad de pases que se dieron entre esa conexión. Entonces, acá yo voy a usar de que el axis que estoy usando es columns y además de que me lo haga in place, ¿no? Porque in place true es básicamente que lo haga en el momento.
Pará, yo esto no lo quiero machear tanto ahora. Remane. Rename, puede pasar, muchachos. Bien, y acá que quede, ¿no? Tipo Alexis McAllister, Tuki 12, y acá tengo como el data frame de las conexiones de los jugadores. Bien, entonces ahí yo con eso, yo voy a tener, necesito armar como un data frame en el cual in place true, para así me queda pass between. Bien, me va a quedar el data frame de pass between, que yo después lo voy a necesitar mergear con este data frame de average locations o de posiciones promedios. Entonces ahí lo que tengo que hacer es, bueno, yo acá tengo la conexión entre pasador y player. Entonces voy a necesitar de que para cada uno de los pases y para cada uno de los receptores yo pueda mergear ese data frame. Es un merge entre pass between y average locations, en donde en la izquierda estoy mergeando por pasador y en la derecha estoy mergeando en el index. Entonces nada, y ahí vamos a tener uno del otro. Y después el average locations en el receptor, y lo mismo, solo que acá le agrego un suffix para que se entienda de que uno es el fin y otro es el comienzo. Bien, entonces voy a tener el count-end, el xen y todo. Y esto, a mí lo que me interesa es para después poder plotear mejor, ¿no? Así que nada, porque es... Verán de que acá el receptor es Enzo Fernández, y Enzo Fernández, acá yo lo que voy a tener es la información de cada uno de estos. O sea, para Alexis McAllister yo voy a saber de dónde arranca Alexis McAllister y dónde termina su conexión con Enzo Fernández, que es básicamente la conexión de otro nodo. Y por ejemplo, acá en Otamendi tenemos la misma ubicación del nodo de él y dos ubicaciones distintas para poder conectar los nodos con flechitas, que son los pases. Que ahora vamos a ver cómo se considera si hago un pase o no. Pero este data frame, yo acá ya tengo toda la información para poder plotear. Yo lo que podría hacer es, bueno, el pass count. Acá Damián Martínez solo se conectó una vez con Dybala. Y acá es donde entran las consideraciones que vos querés tomar. A mí me gusta tomar que las flechitas que aparecen sean al menos que se conectaron más de una vez en el partido. Por ejemplo, bueno, en este caso queda Enzo Fernández con Enzo Fernández, que es medio raro. Es un dato raro del eventing. Pero Montiel y Enzo Fernández, que solo se conectaron una vez, hacer una flechita entre ellos me parece medio raro. Entonces yo lo que normalmente hago es pass between, que esto es después decir y hablar sobre, bueno, cada una de las flechas muestra jugadores que se conectaron más de una vez en este caso. Este número puede ser variado, puede ser 5, lo que vos quieras. Pero en este caso yo voy a definir a pass between como o sea, el mismo data frame, pero donde el pass count haya sido mayor a 1, ¿no? Entonces acá voy a ver de que voy a tener 132 filas, voy a tener 91, que son las conexiones que ocurrieron más de una vez. Y después voy a usar lo que es la transparency, que esto es importante para entender cómo yo puedo hacer más fuerte o más débil una conexión. Que básicamente acá lo que yo hago es definir un color que yo lo defino como amarillo. Se puede usar, o sea, a esto se puede usar como green o red, sé que se puede usar de varias maneras acá. Y después voy a usar, voy a armar como un tile, lo que se llama NP tile, entre el color, que bueno, el color es un array, porque esta función de tu RGBA básicamente te agarra y te dice, bueno, a este color como que lo pone como, se lo muestro más fácil. Lo pone así, básicamente. Entonces eso, cuando yo lo ponga como un array, va a quedar de esta manera. Y así que, nada, esta función no tienen que entender muy bien tipo qué significa, pero bueno, en este caso color no se me había como definido, pero si yo lo pongo así, va a quedar como esto. Y así como medio infinitamente. Nada, esto es para la transparencia. Si ustedes lo quieren hacer más intenso, después las líneas las pueden cambiar acá. Si quieren cambiar el color de las líneas, lo pueden cambiar acá, básicamente. Así que nada. Y después el marker size, que esto es bastante simplón, es básicamente qué tan grande quieren hacer el nodo. Que bueno, en este caso también se saca de un proporcional de cuántos toques
el que tiene el toque máximo, que probablemente sea Messi en este partido, va a tener como el nodo más grande. Y mientras menos toques hagas, más chiquito va a ser el marker size. Es básicamente eso. Estas tres funciones son para tipo que el plot quede más lindo. Dentro de todo. Así que con eso ya vamos a arrancar a plotear. Que, bueno, básicamente yo ya les había mostrado que a mí me gusta son vertical pitch en estos casos. Y el pitch type. Bueno, primero tengo que definir las axis. Subplots, fix size. Tendría que ser 16 y 9. Y el pitch type lo voy a usar como StatsBomb, porque en este caso sí estoy usando la información de StatsBomb. Pero básicamente es para crear un color, línea, alfas y después ciertas configuraciones sobre la cancha en sí de cómo se plotea. Que básicamente pasa de eso a esto. Son consideraciones estéticas que yo ya tengo medio así como que las hago siempre, entonces voy, copy y pego, que es la manera más fácil. Capaz se puede definir una función sobre la cancha y ir reutilizándola. Pero así son consistentes las visualizaciones que hago yo. Que sería lo más ideal, ¿no? Que las cosas sean constantes y consistentes con el tema. Entonces, de acá, yo ya lo único que tengo que hacer es básicamente las arrows, que básicamente van a ser las flechitas, sean el pitch.arrow, que yo ya les había mostrado arriba, en donde el X sea el pass between X, porque voy a tener la función del X, voy a tener la función del Y, y también voy a tener el pass between que yo ya había definido como xn, que este no es el endX del principio, sino que es el xn de donde yo mergeé los dos data frames. Entonces, bien, pass between yn en este caso. Entonces, esto va a quedar algo así. Que no se entiende nada por ahora, pero bueno. Bien. O sea, acá se pueden ver todas las líneas. Obviamente le falta el color. Que el color en este caso va a estar definido por el array que yo puse arriba. De los amarillos. Bien. Y ese color ya tiene en sí. Si las conexiones son mayores, hacerlas más nítidas o más degradadas, básicamente. Bien. Y después ahí se le puede agregar algo que está piola de hacer para después que los nodos queden por encima de las flechas, porque si no, no quedan. Agregar un C-order en .99 que ahora ya van a entender para qué lo hago. Y después puedo plantear los nodes, que lo que serán son un pitch scatter, básicamente. En donde sea pass between X y pass between Y, ¿no? Y esto yo lo voy a definir en AX igual a X. Y con eso ya van a ver de que los nodos se ponen en cada una de donde termina cada una de las flechitas, ¿no? Acá en pass between todavía yo no filtré por el primer cambio. Lo podría hacer. Vamos a hacerlo así que tipo más fácil todo. Lo igualo a completados. En donde el minutes sea menor a first sub. Y listo. Con esto ya va a quedar al menos del equipo titular de Argentina en la final del mundo. Bien, y acá van a ver de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nodos nomás. Entonces queda solamente los jugadores que fueron titulares en el partido. Y bien, de acá lo que hay que hacer es después poder agregarle también un color. Que en este caso cualquiera vale, qué sé yo, white se le puede agregar. Y con un edge color de black para así resalte un poquito más. Que bueno, en este caso no se va a entender. Y así quedaría. O sea, bueno, obviamente si pensás de que capaz los nodos quedan un poco grandes, venís acá, tipo esto lo bajás un poco. Volvés a correr todo y vas a ver cómo esto va quedando un poco más chico. Si lo querés mucho más chico, le mandas un 700, le mandas un 300 y a otra cosa. Entonces acá se ve como en cada uno de los nodos, o sea, las flechas van de una dirección. Acá se ve la cabeza de la flecha hacia la otra dirección. Por ejemplo, entre este nodo y este se ve como los nodos llegan. Y lo mismo acá en el arquero se ven como la mayoría llegan y después, bueno, de la flecha del arquero hacia la otra también hay correspondencia. Y así de todas maneras acá en la derecha.
Y eso es lo que me trae a la última manera, la última cosita que quiero decir es, bueno, ¿y yo cómo identifico cada nodo? Hay varias maneras. Se podría hacer poner en cada una los números y los TN de los jugadores, pero yo en este caso ya voy a poder tener identificado cada uno de los nodos con el nombre del jugador, que eso está en el dataframe de Pass Between. Si reflejamos la memoria, vamos a ver de que el dataframe de Pass Between tiene el pasador y el X y el Y que yo estoy ploteando, básicamente. Entonces yo con eso voy a poder hacer de manera bastante sencillita. Bueno, no tan sencilla, pero bueno, con un loop voy a poder hacer de que para cada índice y row para pass between, sacar la información que les acabo de decir, el pasador, el X y el Y, y el dot. Primero voy a dropear si hay duplicados del pasador, y esto, iter rows, es básicamente para iterar por sobre las filas del data frame. En este caso, bueno, te genera un generator de iter rows, pero es muy útil para todos los loops que se hagan. Entonces voy a usar exactamente lo mismo. Bien, entonces voy a tener un index y un row, que básicamente el index va a ser el índice de este data frame, que bueno, va a ser 0, 12, lo que sea. Y cada row va a ser cada una de las filas. Entonces, yo acá puedo usar una función que se llama plt.annotate. No, angle spectrum no. Annotate. Para poder pasarle primero, esto queda un poco complicado, pero queda de cada row pasarle el pasador. Porque yo, o sea, si lo primero que hago es ponerle, acá si quieren ver, les voy a printear, voy a pasar la función abajo para que puedan ver, o sea, qué printea esta función, ¿no? Cada uno del index y cada row, o sea, tengo, lo primero es el índice, que es, van a ver que es 0, 12 y todo el tema, 0, 2 y lo que sea, y después cada row, que básicamente es la información de cada uno de los jugadores. Que el row tiene tres características, el pasador, el X y el Y. Entonces si yo le pido al loop que me pase solo el pasador, voy a tener los nombres de los jugadores. Y eso es lo que quiero. Entonces yo, para cada uno del índice, después también voy a tener el row X y el row Y, ¿no? Como ya había visto. Y con eso voy a tener el lugar en donde yo puedo poner el nombre y saber que ese nodo es del jugador de McAllister, por ejemplo. Entonces, con eso, yo lo que hago es usar la función. Voy a pegar directamente todo lo demás, porque si no es bastante, al menos ya, o sea, ya entendieron un poco cómo funciona. Pero pl annotate básicamente es el row pasador, que es lo que yo quiero anotar, que es el text que se ve ahí arriba, el X y el Y, que bueno, en este caso voy a decir que es el row X menos 4.5, porque yo no quiero que quede exactamente en el nodo. El row Y, que bueno, eso sí quiero que quede como centrado. Y después un par de consideraciones más del color, que sea en blanco, las alineaciones verticales y horizontales, el tamaño, el peso, que en este caso quiero que sea en negrita. Bueno, la axis en donde la quiero hacer, y el z order en 1. Que bueno, nada, eso va a servir para poder plotearlo por encima de las flechas. Claro, pitch annotate básicamente te deja, o sea, te hace como, bueno, nada, te deja plotearlo en la cancha. Y así quedamos. Obviamente después se pueden hacer ciertas cosas, como ponerle, en este caso, bueno, hay varias veces que se puede poner, si puedes manipular el row pasador, como por ejemplo, qué sé yo, ponerle, spliteamelo por y de ese tomame el -1, ¿no? Me va a plotear tipo todos los apellidos, básicamente. Bueno, en este caso Cuticini, no saber quién es, ¿no? Pero bueno, así eso puede quedar como ponerle, lo spliteo por cada uno de los espacios que hay. Y de ese me agarro el elemento, el último elemento o los últimos dos elementos, ¿no? Es uno. Y me va a quedar el apellido de cada uno de los jugadores ahí. Entonces, nada, eso sería básicamente tipo un mapa de pases. De manera bastante sencilla, la verdad. Se puede usar esta manera es la que Mackay Jones enseñó en su momento. Y bueno, ahora yo se las estoy enseñando a ustedes, pero en castellano. Y después también hay maneras en MPL Soccer y hay mucho código sobre cómo hacer mapa de pases. Esto a mí me parece como la manera más sencilla y tipo más directa y al grano de hacerlo. Entonces, nada, yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Es muy fácil tipo hacerlos y manipularlos. Después, obviamente, cambiar ciertas propiedades, ciertas variables. Así que me parece muy piola que se puede usar. Con esto termina este stream barra video.
sobre qué son los mapas de pases. Es una manera muy simple de representar acciones en la cancha de fútbol. Obviamente se necesita la data de los eventos. Se puede practicar mucho con la de StatsRoom y después, bueno, hay ciertos datos de eventos que se pueden ir sacando de ciertos lugares que nada, espero que en algún momento puedan ser más disponibles al público para que cada uno pueda hacer los suyos. Así que sin más, les deseo una muy buena semana a todos y chau chau.